Hola, buenos días para todo el público que capaz que está viendo este video. Este es el primero que grabo. Eh, y la finalidad de que estoy realizando este video es que próximamente capaz que realice un canal por, para que se pueda transmitir en redes sociales con la finalidad de aprender historia, ¿no? Porque esta iniciativa nació de mi parte porque precisamente yo soy un estudiante universitario, todavía no me he recibido, un detalle que hay que dejar en claro, pero soy estudiante y considero que soy estudiante de la carrera de historia y considero que que la historia debería llegar a muchos sectores que por ahí, bueno, como todo conocimiento, es muy sectorizado y hay que por ahí no tiene tiempo para leer mucho y bueno, podrían ver video, escuchar y capaz que le guste o se adentren a temas de historia sin la necesidad de recurrir a videos muy falseados y no es por criticar, pero a otro tipo de contenido que está fuera del dictado de lo que dicta la academia, ¿no? Bueno, en primer lugar, bueno, no sé si le dije, mi nombre es Aldo Gustavo Apaza, tengo 30 años. Bueno, y en primer lugar, quiero, voy hoy día a comenzar a dar unos ítems o ideas generales de lo que más o menos serán las clases, o no sé si llamarle clase, pero sí alguna idea de historia que voy a ir realizando en este video. Eh, en este momento me encuentro preparando la materia de historia antigua. Bueno, en resumen, no quiero aburrir mucho, pero vamos a comenzar con eso, con historia antigua. Y bueno, dando más o menos unos puntos de lo que yo más o menos entiendo por historia antigua y bueno, y para que nos comencemos a adentrar sobre el tema. Bueno, para continuar con lo que sería esta explicación sobre la historia, vamos. Bueno, la materia en la cual yo estoy preparando, que se llama Historia Antigua, Oriente y Clásica, se separan, en, digamos, no es que se separan, sino que se intenta estudiar diferentes culturas y a la vez lo que indica el programa es que hay que interpretar en el lapso de tiempo y la contemporaneidad entre esas mismas culturas y la herencia que deja una sobre otra, al no ser también contemporánea, pero sí se analiza mucho lo que heredan las culturas. Bueno, sin ir más lejos, voy a explicar la cultura de la civilización egipcia. Anterior a ese, primero lo que sería las civilizaciones mesopotámicas. En segundo lugar, Egipto. En tercer lugar, explicaré un poco lo que es Grecia. Y finalizaremos con lo que es Roma. Bueno, en primer lugar, ahora, como todos estos días anteriores estuve estudiando ya Egipto y Mesopotamia, eh, quise comenzar por estudiar también Grecia, que ya la había leído. Bueno, pero quiero explicar un tema muy particular que es la historia de Grecia, lo que sería la edad oscura, como le dicen, o homérica, por lo importante que eran las obras homéricas para el pueblo griego en sus inicios, ¿no? Así por eso es que se llamó la época oscura homérica. Oscura también porque es una época de mucho debate historiográfico por, por la escasez de documentos y por las dificultades de la arqueología, por saber y poder explicar muchas partes que fueron consideradas mitológicas y encontrar las pruebas suficientes para decir que son datos históricos y no datos mitológicos o datos falseados, como muchas veces también se explicó en la historia, se explicó sobre la historia de Grecia, ¿no? Bueno, primero y principal queremos decir que para entender la historia homérica, como ya lo he dicho, la Edad Homérica, que comienza en el siglo XIII hasta el siglo VIII,
se resalta principalmente en, en dos documentos literarios, no históricos, son literarios para aclarar, que son los dos grandes poemas épicos, que eran la Ilíada y la Odisea. Bueno, para resaltar, porque para explicarle todo es muchísimo, pero para resaltar lo más importante, que yo lo considero, que hay mucha gente por ahí que cuando estudia historia de Grecia no lo tiene en cuenta, lo he escuchado muchas veces, es que las composiciones homéricas no son obra literaria más antigua de Europa que conocemos, aunque son bastante jóvenes comparados con las epopeyas del Oriente Próximo. Eso es lo que yo muchas veces quería hacer hincapié, que se van relacionando con otras culturas. Entonces aquí lo que cabe afirmar, según el libro de Pomeroy, que afirma que las epopeyas homéricas son las más antiguas de Europa. Eso hay que aclarar. Y que se remonta cuanto menos hasta el tercer milenio. O sea, hay tantísimas obras en Oriente en comparación con Grecia que son muy antiguas. Bueno, para seguir sobre el tema, bueno, dice, perdón, estoy medio resfriado. Se dice que en los análisis lingüísticos modernos de la actualidad sitúan la composición de esos poemas o poemas homéricos en el 700. Ellos los sitúan más o menos entre esos años, entre el año 750 y 720 antes de Cristo. Eso para destacar. Hay que buscar, hay que analizar y poner en una determinada época. Otro, para poner en línea de tiempo y no perdernos y guiarnos sobre eso. Otra cosa que también sé que quería agregar de la época homérica, que la teoría cuenta de que los poemas homéricos, en la forma en que hoy los conocemos, más bien no, hay una duda, no se sabe si eran dos documentos o fue una composición de muchos poemas en forma en la que hoy conocemos y que siglo más tarde como que fueron amalgamados en una sola historia. Entonces eso es lo que se dice, no se sabe si fueron muchos o fueron muchos poemas juntos que los mismos poetas los organizaron y dieron una cohesión más homogénea a los dos poemas. Eh, obviamente que pasando lo que se sabe de estos poemas, que eran canciones que se relataban en los grandes festivales, eran como baladas o en encuentros familiares se recitaban. O sea, aquí hay un dato que agregar, que antes de la escritura de la propia Odisea o Ilíada, los poemas antes de ser escritos eran cantados. Y no sé si leído, pero eran cantados y recitados como alguna oración. Algo para comparar más o menos. O, bueno, algo así. Bueno, vamos a seguir con esto. Es un dato para agregar. Lo que se piensa de Homero, del creador de la Ilíada y la Odisea, que no es que él lo habría creado a los poemas, sino que él lo habría confeccionado, o sea, organizado todos estos poemas que yo le dije anteriormente, que eran poemas sueltos, más o menos de la antigüedad, de la época griega, y bueno, se decía que Homero era un muy buen compositor. Él lo habría confeccionado, perfeccionado, y obviamente, como todo buen compositor, o como todo compositor, o como lo que debe hacer un compositor, es patentarlo con su firma personal. Él lo realizó y lo logró por lo que no sabemos de Homero. Bueno, para pasar al mito de la guerra de Troya, bueno, aquí hay que aclarar por qué se dice mito. La guerra de Troya por mucho tiempo, por mucho tiempo, hasta no muchos años, se consideraba que digamos, nunca pudo ser considerado historia porque nunca había pruebas muy concretas para decir que existió esta dicha ciudad y el gran acontecimiento.
porque muchos suponían que también podría ser solamente poemas de la época que, bueno, idearon una forma de explicar un origen divino, por así decirlo. El mito de la guerra de Troya es una saga popular de mucha sencillez clásica. Cuenta que Paris, el hijo del rey Príamo de Troya, seduce y se lleva a, bueno, a Helena, esa ciudad. Bueno, como ya saben, muchos han visto la película de Troya, donde hay varias películas de Troya. Hay una donde es muy antigua, de más o menos del año del, del año 95, si no mal recuerdo. Es muy. A la actualidad se lo puede considerar como una película que se llama Sono vieja, sí, del año 95, si no es del 90, o no sé. Es muy. Sí, capaz que es más antigua todavía, pero yo no tengo ese dato concreto y para decir verdadero que le pueda estar confirmando. Me equivocaría al respecto. Otra cosa que quería explicar de Troya era que, que en la película, muchas veces que han visto por ahí la película de donde actúa aquí Brad Pitt, donde él hace de Aquiles, bueno, hay una serie de guerreros, ¿no? Y hay que entender la organización de la guerra en la época oscura o homérica, ¿no? Hay que entender porque no es una guerra de la que se conoce en la modernidad, una guerra en donde la casta de guerreros, según Homero, eh, estaban muy bien definidas, ¿no? Muy bien definidas a tal punto que no solamente eran guerreros, sino eran guerreros reyes, por así. Es una historia contada desde la realeza guerrera, no contada de los pueblos guerreros y más humildes. Hay que entenderlo también de esa forma, que podría entenderse también como unos poemas oficialistas, como actualmente también se podría comparar como un tipo de campaña política, ¿no? Algo similar. Bueno, la guerra, para continuar, dice, y se dice que la composición de la Ilíada, la Ilíada en especial, se dice que fue escrita en un lapso de solamente 40 días, de los últimos 40 días del año que duró la guerra, porque hay que aclarar que la guerra, según lo que dictan los documentos, duró 10 años el asedio a Troya. Durante esos 10 años, bueno, se dice que los 40 días de ese último año se escribió la Ilíada que explica la guerra. Y como toda explicación corta, hay muchos datos que se perdieron seguramente y el que lo escribió, Homero, que lo recibió los datos ese, fueron datos muy apresurados y bueno, con una explicación muy sintetizada de lo que fue todo, ¿no? Y la Odisea también fue corta, a pesar de que fue después de la guerra, ¿no? Y la Odisea relata del regreso de uno de los caudillos, digamos, de los caudillos se lo dice que bueno, se lo dice aquí Pomero, el escritor lo dice caudillo, yo lo entiendo que eran nobles guerreros, guerreros de la realeza, bueno, él lo dice caudillo, bueno, en parte creo que tienen más razón Pomero en decirlo caudillo porque tenían también un apoyo popular, ¿no? Los poemas, bueno, en la Odisea relata de uno de los caudillos que se llama Odiseo, y en la película también lo pueden ver, que en la película, por ejemplo, donde actúa Brad Pitt, Odiseo sería como su general, digamos, que él comparte campo de batalla. Sí, algo así como su general, ¿no? No, general no, porque el papel de general lo ocupa más bien Agamenón, porque es rey general, sino sería como un capitán, que él lo respeta mucho en la película, se nota. Bueno, él, el que también está hasta el último momento de la película, bueno, él es Odiseo, que bueno, en la película también lo nombran. Este libro relata lo que este hombre le sucede durante su regreso a su patria, ¿no? Que es toda una pérdida de tiempo y de todo tipo de sentimientos de lo que él sufre al no poder regresar a su patria porque desembarca en tantas islas y se sabe, también no se sabe tanto que Grecia, si buscan en el mapa planiferio, es un país con muchísimas islas, muchas islas.
Y en la actualidad hay que tener un vehículo con un buen radar, un buen GPS para navegar también por ahí porque hay tantas islas que fácilmente te puedes confundir. No es un espacio muy grande tampoco, entonces al haber tantas islas hay una facilidad para confundirse si uno quiere llegar a determinada isla, no, hay muchas. Y entonces, bueno, en la antigüedad no estaba de más decir que estas cosas no se podían tener, a estas cosas tecnológicas, y bueno, uno más o menos se guiaba por el tema del faro los monumentos que tenían las islas y en los libros, en las imágenes, en algunos libros de la época se dice que estaba la imagen de la ciudad para poder reconocerla, ¿no? Y bueno, volviendo a la Odisea, Odiseo se pierde y no puede volver, no puede volver y bueno, todo este transcurso de estos años, bueno, hay una explicación también de aparte de la maldición de la guerra de Troya, ¿no? Porque como le digo, los dos están relacionados con la guerra y este es lo que ellos prometen, se dice como mitología, que ellos por no haber apoyado habían hecho muchas promesas a los dioses que no cumplieron y bueno, los dioses de esta manera castigan a la nave de Odiseo para que naufrague por tantos años. Bueno, para no entrañar mucho en ese tema porque es otra explicación y media larga, vamos a saltar así a lo que sería la edad oscura propiamente dicha, ¿no? Que aquí lo que ya no relata Homero, aparte de los documentos de la Odisea, hay otro documento que se aporta conocimiento sobre la composición de la sociedad homérica, ¿no? La sociedad homérica se parece mucho, tanto en su estructura general como en gran parte de sus detalles, al tipo de organización social que, que los antropólogos en la actualidad llaman caudillaje. Volvemos al tema de caudillaje. ¿Por qué? Esas sociedades guerreras han existido en todo el mundo y en todos los periodos de la historia. Eso es lo que ellos afirman, ¿no? Dice, la sociedad homérica es naturalmente una deformación de los finales de la Edad Oscura en la que se basaba. Los poetas orales recreaban un mundo pretérito e imaginario, que era en todos los aspectos lo mejor y más grandioso que el de su época. Por ejemplo, en un momento dado, el héroe troyano Héctor, bueno, aquí habla de Héctor y otros más. Pero no quiero aburrirlo porque si le pongo a aplicar todo el libro, será toda una clase de 5 páginas. Hay que hacer síntesis en historia siempre. Bueno, voy a tener que tratar de trasladar de página para poder seguir dando esta explicación.